Hay una teoría que se llama la teoría de los vidrios rotos. No sé si la escucharon nombrar. Y hubo una película uruguaya, creo que el año pasado, que se llama también la teoría de los vidrios rotos. Y es una teoría que surgió en Estados Unidos allá por 1965. Un colega mío, un psicólogo, en este caso social, decidió hacer un estudio de por qué pasan cosas malas en la vida. Y el estudio fue de la siguiente manera. Puso un auto en el Bronx, uno de los distritos de Nueva York. En aquel momento el Bronx era un lugar muy peligroso, mucho. Era lleno de drogas, lleno de pandillas. Había una cárcel que hicieron ahí mismo en el Bronx. Es muy interesante ir al Bronx y verlo en vivo si pueden hacerlo. Hoy en día es mucho más tranquilo que en aquella época. Pero un barrio muy embromado el Bronx. Y decidió poner un auto ahí. ¿Saben cuánto duró el auto antes de ser roto y luego desguazado? 3 días. 3 días. Mucho, dice Esther, pero creo que fue en 10 minutos de poner el auto, que a los 10 minutos ya empezaron a hacerle destrozos, a los 3 días ya estaba desguazado. ¿Ok? Entonces, obviamente hay gente que dijo, es un barrio de gente negra, es un barrio de gente pobre, seguramente que ser negro y pobre tiene que ver. Pero este científico dijo, no nos tenemos que llevar por prejuicios, vamos a hacer el estudio bien hecho. ¿Y cómo podemos hacer el estudio bien hecho? Vamos a poner un auto idéntico, en las mismas condiciones, en un barrio de gente adinerada y blanca, Palo Alto, San Francisco, una zona muy bonita. Si tienen la oportunidad, la plata y las ganas, vayan y pasen por ahí también, es muy lindo. Puso el mismo auto, no era el auto, era el mismo modelo, estado, todo, el otro ya no existía. Lo puso en Palo Alto. ¿Cuántos días permaneció el auto hasta ser desguazado? No, pasó una semana, pasó 10 días y no le hicieron ni un rasguño, nada. El auto estaba ahí parado como si nada, en las mismas condiciones. Entonces parecía que sí, ser de clase, ser pobre, ser negro, pareciera que era un influjo. Realmente no es un tema ni racial ni económico. ¿Saben por qué? Porque este científico agarró un martillo, le hizo un par de golpes al auto. Antes de los 3 días estaba desguazado, en el barrio de gente rica y blanca. Lo que llegó a la conclusión de que no importa la raza de la persona, no importa si tiene plata o no, lo que importa es algo que hay adentro de las personas que nos lleva ¿a qué? A que si vemos algo que está deteriorado, algo que está roto, y que nadie se ocupa de cuidarlo o de mejorarlo, otros van a dejar que ese impulso negativo aumente el deterioro. Se puede probar de otra manera. Si en una calle está todo limpio, es muy difícil que alguien tire basura. Pero si en la calle hay algo de basura, muy pronto se forman los basurales. Alguien fue el que lo originó, pero en otras calles no. ¿Por qué? Por la teoría de la ventana rota. Cuando aparece una ventana rota en un edificio, en una casa, en un auto, lleva a que otros aprovechen esa situación y sigan rompiendo el objeto. Y no solo es en objetos. También pasa, por ejemplo, con el bullying, también pasa con otras cuestiones sociales. Uno un día insulta a alguien, ese alguien lo deja pasar, no es que se agarre las piñas, lo deja pasar. Y entonces, ¿qué va a pasar al día siguiente? La agresión va a ser mayor, otros se suman y termina en cosas caóticas. Esta es la teoría de las ventanas rotas. Si conocen lo que pasó en la noche de los cristales rotos, van a darse cuenta que se comprobó tristemente en la historia judía eso. De a poco fueron instalando los nazis, el odio ya existía hacia los judíos, pero fueron instalando que hacerle daño a los judíos estaba bien, hasta que explotó esa bomba que estaban preparando el 9 de noviembre de 1938. Con una excusa cualquiera empezó a romperse vidrios, se mató gente, se metió a 30.000 judíos en campo de concentración, se cobró, si no me equivoco en la cifra, 1.000 millones de marcos de multa a los judíos por todo lo que había pasado. O sea, los judíos tuvimos que pagar porque nos mataron, porque nos robaron, porque nos destruyeron, quemaron templos, sinagogas. Esa es la teoría de los cristales rotos, por desgracia, puesta en práctica, y siguió avanzando ¿hasta cuándo? Hasta la Shoah y todo el resto de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con la parashá? ¿Qué tiene que ver esto con la parashá? Nuestros sabios dicen, un pecado lleva a otro pecado, y una mitzvah lleva a otra mitzvah. Un buen acto lleva a otro buen acto. Y eso es mucho antes que este científico en Estados Unidos, en 1965, mucho antes dijeron lo mismo nuestros sabios con esas 4 palabras. Un pecado lleva a otro pecado,
una mitzvah lleva a otra mitzvah. Si permitimos que las cosas se vayan degradando, no solamente por la naturaleza, sino también por la acción de los seres humanos, la degradación, la vejación, la humillación, la destrucción cada vez va a ser mayor. Y si empezamos a colaborar para que las cosas funcionen, hoy vamos a hacer en el Kabbalat Shabbat 7, a la semana siguiente 6, pero la otra semana vamos a hacer 18 y a la otra vamos a hacer 50 y después vamos a tener tefilá todos los días con 50 personas. ¿Por qué? Porque una mitzvah lleva a otra mitzvah. Una buena acción lleva a otra acción. Y nuevamente, ¿qué tiene que ver con la parashá? Tiene muchos temas, lo podría relacionar con muchas cosas, pero es Abraham. Abraham era solo él el que decía, hay un solo Dios. Todos los dioses son fantasías, hay un solo Dios. Y era el único, nadie más que él. Y después convenció a la que fue su esposa, a Sara. Y después convenció, más o menos, al que fue su sobrino, a Lot. Y después convenció a un grupo de gente que lo acompañaba ahí donde iba, la gente, seguidores de Abraham. Hoy en día, seguidores de Abraham, hay 15, más o menos, millones de judíos, 1.500 millones de musulmanes, 1.500 millones de cristianos. Somos los seguidores de Abraham, más o menos, la mitad de la humanidad. Pero el monoteísmo es algo conocido en todo el mundo. Algunos siguen con politeísmo, pero el monoteísmo es conocido en todo el mundo. No fue Abraham el inventor del monoteísmo, mucho antes de él ya había monoteístas, pero Abraham fue el impulsor del monoteísmo. Y fue el impulsor de otra cosa, de un camino que se llama el de la bondad y la justicia. Lo dice la Parashá, lo dice luego un profeta. El profeta dice, bien clarito, ¿qué pide Dios de ustedes, humanos? Solamente 3 cosas. Sean fieles a Dios, sean buenos con el prójimo y sean justos con el prójimo. Todo lo demás, todas las mitzvot, son complementos de esas 3 cosas. Ser fiel a Dios, ser buenos y ser justos. ¿Y quién inventó ese camino? Abraham. Y hoy en día ese camino lo siguen millones de personas. Para ir terminando y no alargarlo demasiado, a los que estuvieron en el acto de Kristallnacht que se hizo en la NSI el otro día, había la subsecretaria de Educación y Cultura, una señora historiadora, que contó salvajadas que se hacían entre blancos y colorados antes del siglo XX. Y lo contó con detalles que era como demasiado a mi gusto. Pero era una forma, supongo yo, de demostrar que el salvajismo andaba por el mundo a principios del siglo XX y también eso era como una excusa, supongo, para que no pareciera tan atroz lo que estaba pasando con los judíos en Europa. Era la teoría de los vidrios rotos. Como somos salvajes, dejemos que haya salvajismo. Nuestro trabajo como judíos, como descendientes de Abraham, ¿cuál es? Hacer que ese salvajismo no esté más. Y que cuando cantamos Ose Shalom, no sea solamente una canción, sino que sea una realidad. Porque mientras los otros se mataban de formas salvajes, nosotros, hacía 2000 años que teníamos el Ose Shalom. Hacía más de 2000 años había dejado de matarnos unos a otros de manera salvaje. Y por eso se aprovecharon los demás. Hoy en día tenemos un Estado de Israel poderoso que aprendió que no es dejándonos humillar como vamos a seguir adelante. Y es un orgullo, se supone, que para todos los judíos. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Construyendo Shalom, con bondad, con justicia, con fidelidad a Dios. ¿De quién depende todo eso? ¿De Dios? No, pero Dios tiene sus emisarios, sus ángeles, sus enviados que nos acompañan. Y no es algo de la mitología, no es algo de los cristianos, porque muchas veces los alumnos en la escuela, cuando yo hablo de los ángeles, me dicen, ¿pero los judíos creemos en ángeles? Y sí, porque en la parashá aparecen muchas veces. Y además hay una canción muy famosa, que la vamos a cantar con la tonada, que me enteré que no era ashkenazí la tonada, porque la escuché de gente sefaradí cantándola de la misma manera y no estaban copiando a los ashkenazim. ¿Cuál es la canción que menciona ángeles todas las semanas? ¿Cuál es? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. ¿La conocen? ¿No la conocen? Ahora cuando la escuchen, quizás la recuerdan y la pueden cantar con nosotros. Shalom Aleichem, Malachei Hashem. Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMalachim, אתה לא
השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Muchas gracias. Shalom Alejem, esto sí tiene una diferencia. En la versión Ashkenazí tiene 4 estrofas, que algunos la repiten 3 veces cada una de las estrofas, y en la versión sefaradí tiene 5 estrofas. Esta se acostumbra a cantar cuando se vuelve del templo, de la sinagoga, del Bet Knesset, del Shil, cuando se vuelve a la casa, antes del Kiddush, se acostumbra a cantar esta canción. Y que sepamos que hay ángeles que están a nuestro alrededor, y que somos nosotros también quienes creamos ángeles, también dice nuestra tradición. Los creamos con nuestras acciones. Si hacemos acciones positivas, creamos ángeles positivos y podemos crear también de los otros. No permitamos que se llene nuestra vida de ventanas rotas, no permitamos que haya cosas oscuras en nuestra vida, sino que empecemos a pasar la escoba, sacar las cosas oscuras y encender luces en nuestra vida y ayudemos a otros a encenderlas.